¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Mates con Historia, este canal en el que, nos propusimos conversar mientras mateamos simbólicamente con ustedes en estos tiempos de encierro, de pandemia, de temas de historia argentina principalmente, pero también de países vecinos. Hoy vamos a referirnos al caudillo oriental José Gervasio de Artigas y también, ¿por qué no?, algunos temas de la historia universal. Ya hemos hablado de la Revolución Francesa, se viene en breve también un aniversario de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, haremos un programa especial, pero hoy nos vamos a concentrar en la figura de José Gervasio de Artigas, el gran caudillo del pueblo oriental, hoy impuesto, ya me voy a explicar, como el padre de la nacionalidad uruguaya. Allí eso es lo que reza en su mausoleo en la plaza principal de Montevideo, fundador de la nacionalidad uruguaya. Ya vamos a ir llegando a ese punto. Un libro que les recomiendo, saben ustedes, y de alguna manera los comentarios me hacen sentir que está bueno esto de promocionar o de recomendar algunas lecturas, algunos libros que a mí me han servido, no son los únicos, debe haber mucha bibliografía, sobre todo de parte de o referida a Artigas. El ciclo artiguista, son 2 tomos, el ciclo artiguista de 3 autores uruguayos. Washington Reyes Abadí, ya hemos referido a él, lo conocí en Montevideo hace ya muchos años. Oscar Bruchera y Tabaré Melonio, el ciclo artiguista, por supuesto, la vida, la obra, el pensamiento de José Gervasio de Artigas. Mi profesor de historia en el colegio secundario, ya lo nombro prácticamente en todos los programas, o sea, me ha marcado. A él le preocupaba y le llamaba la atención a algo, ¿no? ¿Por qué a los jóvenes no les interesa la historia argentina? ¿Por qué cuesta tanto que a los jóvenes, a los estudiantes, o al público en general, se interese por la historia argentina? Aprenda la historia argentina. Bueno, este profesor, Luis D'Aloisio, tenía varias hipótesis, ¿no? Una de las cuales a mí me marcó mucho era que, según él, y yo lo comparto, la historia argentina está plagada de falsedades. Es, en algún sentido, una gran mentira, ¿no? Una gran mentira iniciada por lo que llamaríamos la historia oficial, la historia mitrista, la historia académica, que puede tener bastante rigor científico, pero en algún sentido se ha estructurado en base a mentiras, a verdades a medias, que es un modo de mentir, a una serie de un anecdotario de cuestiones secundarias, sin importancia alguna, para entender los procesos históricos. Entonces tenemos a que nuestros estudiantes están pendientes de si el 25 de mayo de 1810 llovía, era un día soleado, si se usaban los paraguas, si no existían los paraguas. Sinceramente, pavadas que a nada conducen, que nada ayudan a comprender el proceso histórico argentino o de cualquier índole. Y una prueba cabal de que la historia argentina está estructurada en base a mentiras, que por consiguiente no pueden concitar el interés de nadie, ¿no? Porque los jóvenes intuitivamente advierten cuando hay mentiras, cuando hay cosas que no cierran, ¿no? La tenemos en la figura de José Gervasio de Artigas. ¿Por qué? Porque José Gervasio de Artigas ha sido expulsado dentro de lo que son los próceres argentinos, los padres fundadores de la nacionalidad rioplatense, argentina en términos generales, incluida la banda oriental en ese momento. A lo sumo, los monumentos que van a ver en nuestras ciudades de Artigas son los monumentos en reconocimiento a alguien que es el padre de otra patria, el padre de la patria uruguaya, pero no un caudillo nuestro, un caudillo rioplatense, como Artigas fue y como Artigas se vio a sí mismo, como Artigas se vio a sí mismo. Hay algunas excepciones, por ejemplo en Rosario hay
escasamente un busto en el Parque de la Independencia. En la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de mi provincia, la provincia de Santa Fe, en cambio Artigas tiene un mayor reconocimiento y esto no es casual. Brevemente, ¿por qué es un caudillo importante para el Río de la Plata? Porque de alguna manera es quien pone los sólidos fundamentos al federalismo rioplatense, ¿no? Esto lo encontramos en las famosas instrucciones de Artigas a los diputados orientales o instrucciones a los diputados que eligieron los pueblos de la banda oriental para enviarlos a la asamblea del año 13, la famosa asamblea del año 13. Van a ser rechazados por la asamblea porque se le habían dado a estos diputados orientales instrucciones muy precisas en relación a las instrucciones del año 13, las instrucciones inspiradas en Artigas a los diputados para que con ellas fueran a la asamblea. Hay muchas versiones, se han perdido las actas originales. Esas instrucciones tuvieron lugar en el famoso Congreso de las Tres Cruces, en las proximidades de la ciudad de Montevideo. Se enviaron copias a distintos cabildos de lo que se van a conocer como la Liga Federal, la Liga de los Pueblos Libres, que comprendían no solo el pueblo oriental, sino básicamente la Mesopotamia argentina. En algún momento hasta la provincia de Córdoba va a estar bajo la comandancia, la dirección de José Gervasio Artigas. Estas provincias que forman la Liga Federal lo van a nombrar a Artigas protector de los pueblos libres. Entre esas provincias estaba la provincia de Santa Fe. Y por eso hay muchas versiones, ¿no? Hay versiones que se encontraron en el Cabildo de Santa Fe, hay versiones que están en Montevideo, en fin. Pero claramente ese modelo confederal, para hablar con más precisión, confederal, chocaba contra el modelo que encarnaban los hombres del directorio instalado en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas instrucciones sirven para entender esto. Un modelo confederal en el cual hubiera paridad jurídica entre las provincias, capital del Estado confederal necesariamente fuera del puerto de Buenos Aires, modelo económico proteccionista, no librecambista, y una serie de elementos, forma republicana, no monárquica, que evidentemente hablaban de la existencia de dos modelos de desarrollo del país. El litoral va a seguir a Artigas en esto, el directorio porteño y las provincias del interior se van a plegar a otro movimiento, y por eso se va a dar la gran paradoja de que las provincias artiguistas no van a estar representadas en el Congreso de Tucumán de 1816, que va a declarar la independencia el 9 de julio, no porque no tuvieran afán independentista, todo lo contrario. A propuesta de Artigas, los representantes de estas provincias se habrán de reunir en el Congreso de Oriente, en Concepción del Uruguay, y el 29 de junio de 1815, es decir, un año antes que los congresistas de Tucumán, van a declarar la independencia de estas provincias. Por eso no hay representante santafesino, entrerriano, correntino, misionero, oriental en Tucumán un año después, porque ya habían declarado la independencia un año antes. Bien. Artigas nunca fue separatista. Artigas jamás se consideró otra cosa que no fuera un argentino oriental. La banda oriental era una provincia más, como cualquiera de las otras, y él proponía un esquema de confederación, de paridad e igualdad jurídica entre todas las provincias. En 1820, Artigas va a sufrir dos importantes golpes militares y políticos. El primero es la derrota en Tacuarembó por parte de los portugueses, lo vencen finalmente. Y el segundo es el más importante, el más grave, es la traición por parte de quien va a ser su representante, su mano derecha, su lugarteniente, el caudillo entrerriano Francisco Ramírez, ¿no?
Francisco Ramírez y en algún sentido el brigadier Estanislao López, el gobernador santafesino, esto a mí me cuesta reconocerlo, pero es así, de alguna manera lo van a ningunear al celebrar el Tratado de Pilar con el representante porteño Manuel de Zarratea en 1820. Se produce una guerra entre Ramírez y Artigas, que reacciona de manera airada. Ramírez tiene el apoyo militar, económico y de hombres por parte de la oligarquía porteña y por eso logra derrotar a su antiguo jefe, José Gervasio Artigas, que se ve obligado a ir hasta Paraguay, donde es recibido por ese gobierno, logra establecerse en Paraguay y se va a perder todo rastro de la vida de Artigas hasta su muerte. 30 años después, el 23 de septiembre de 1850, José Gervasio Artigas muere en Asunción del Paraguay. Y las curiosidades de la historia, y con esto cerramos. Ya existía la República Oriental del Uruguay. Él jamás había visto ni había luchado por la independencia de un estado que se llamara Uruguay. Todo lo contrario, él pretendía la reincorporación libre del dominio portugués de la banda oriental al conjunto de las provincias a las que siempre había pertenecido las Provincias Unidas del Río de la Plata. No lo logra, el Uruguay se independiza como Estado independiente de la República Oriental del Uruguay y es claro que necesitan un padre fundador de la nacionalidad uruguaya, algo con lo que Artigas jamás había soñado, por lo cual jamás había luchado. Y por eso se da la repatriación de los restos, en el siglo XIX, y se lo entierra, se lo entierra, se lo sepulta en lo que hoy es el mausoleo allí en la plaza, con un diseño bastante particular. A mí particularmente me parece bastante fiero. Tuve oportunidad de visitar ese mausoleo en Montevideo, y en donde aparece la inscripción Artigas, fundador de la nacionalidad uruguaya. Una falsedad, esto no es hablar en contra de los uruguayos, ya lo hemos dicho en otros videos, son una realidad nacional desde hace 2 siglos, esto no es un anexionismo, un imperialismo argentino respecto de aquello que fue parte y ahora ya no lo es. Pero es para entender que en esa frase está incluso hasta la traición póstuma contra un hombre, que como explican estos autores y muchos otros, nunca fue el padre de una nacionalidad uruguaya. Es más, él no usaba el uruguayo como gentilicio, él se veía como un oriental, como diría Alberto Metol Ferré, un argentino que con lo único que se diferencia con nosotros es que él nació del otro lado del Río de la Plata. A pocos días de un nuevo aniversario de su muerte, me pareció apropiado, me pareció justo que yo, como rosarino, como santafesino, haga este pequeño videíto homenaje al primer gran caudillo del federalismo rioplatense, que yo considero tan mío como pueden considerarlo los orientales, los uruguayos, José Gervasio Artigas. Bien, muchas gracias, no se olviden de difundir estos videos, de suscribirse, de activar la campanita para notificaciones y nos veremos en la próxima. Gracias.